Hoy vamos a hablar de enfermedades del corazón. La mayoría de las enfermedades cardíacas se pueden prevenir por medio de un estilo de vida saludable, aunque sigue siendo la principal amenaza en la salud a nivel mundial. Soy Mariana Ferrari y hoy en Martes Saludable, como cada martes, te traemos información médica verídica de calidad en términos que tú y yo podamos entender porque son temas que nos interesan a todos. Y vamos a hablar de enfermedades del corazón con el doctor Emmanuel Finet. El doctor Finet es cardiólogo en la Cleveland Clinic en los Estados Unidos. Y te quiero decir que la Cleveland Clinic lleva 27 años siendo la número 1 en cardiología en los Estados Unidos. Este segmento, como sabes, está auspiciado por Access One, una compañía de salud internacional que ofrece coberturas médicas en los mejores hospitales de los Estados Unidos para todas las personas que residen en América Latina por cuotas muy bajitas. Vas a encontrar la información de nuestro sponsor aquí debajo de este vídeo. Doctor Finet, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Mariana, muchas gracias por tenerme en el programa. No, gracias a ti. A ver, empecemos por las cosas básicas. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es la falla del corazón o del sistema cardiovascular de mantener una circulación normal, con presiones normales en el corazón y con un flujo normal de sangre que permita la vitalidad de los órganos. Puede tener dos tipos, está dividida en dos grandes grupos. En la insuficiencia cardíaca, en la cual el corazón tiene una contracción normal, que nosotros lo llamamos fracción de eyección normal, en la cual la cantidad de sangre que sale en cada vez que el corazón late es normal, o cuando es anormal. O sea, cuando el corazón es débil y no puede contraerse. Y eso produce diferentes fenómenos, pero los síntomas que los pacientes tienen en general son falta de aire, que es progresiva, primero en ejercicio y después cada vez con menos ejercicio y últimamente en reposo, y aumento de retención de líquido, que empieza por las piernas, por los pies, las piernas, y va subiendo por una cuestión de gravedad. Entonces a la mañana generalmente no tienen síntomas escuchadas, y después a la noche generalmente lo tienen para estar parados todo el día. Esos son los síntomas primarios. Ok, o sea que tenemos que observar esos síntomas en nosotros y ver si tenemos algún problema de falta de aire con el ejercicio. Eso también se hace con pruebas de esfuerzo, ¿no? Sí, las pruebas de esfuerzo en realidad son para evaluar la función cardíaca en estrés. Es como cuando uno se compra un auto nuevo y abre el motor y el motor se ve bien, pero lo quiere llevar a manejar para ver cómo funciona. Okay. Es un concepto diferente. Las pruebas de esfuerzo en general se utilizan para asegurarse que la perfunción del corazón sea normal, o sea, la cantidad de sangre que llega al corazón sea normal. Y cuando no es normal, uno presume que tiene enfermedad de las arterias coronarias, que están bloqueando ese flujo de sangre, y por ende el corazón puede fallar. Eso puede ser una causa de insuficiencia cardíaca. Pero la insuficiencia cardíaca es, digamos, el embudo de todas las enfermedades. Generalmente terminan en una falla cardíaca de algún tipo. Tanto que el corazón no puede contraerse, o que el corazón es muy rígido y no puede mantener un flujo normal, a menos que tengas presiones muy altas que llevan a una falta de aire. Que si es así, ¿cómo se detecta? Pues yo pensé que se detectaba con estas dos pruebas de esfuerzo. ¿Cómo se detecta la insuficiencia cardíaca? Lo primero es lo que nosotros en Argentina o en español decimos anamnesis, que es la interrogación clínica del paciente. ¿Qué síntomas tiene? ¿Por qué el paciente viene? Generalmente, como dije, se presentan por falta de aire, que es progresivo. Los pacientes quieren respirar y sienten que no tienen aire, o porque se tienen que levantar a la noche rápidamente y sentarse, porque cuando están acostados sienten una sensación de asfixia, o porque no pueden dormir en la cama si no tienen 2 o 3 almohadas, ya no pueden acostarse en forma plana. Todas esas son
marcas de acumulación de líquido o congestión en los pulmones. Ese líquido también puede acumularse en las piernas y en el resto del cuerpo, entonces generalmente los pacientes pueden presentarse con las piernas hinchadas. Esos son los síntomas más frecuentes. Hay otros síntomas también, obviamente, los pacientes pueden tener un cansancio general, pueden tener líquido en el abdomen, pueden tener consecuencias de la insuficiencia cardíaca como palpitaciones o arritmias, o dolor de pecho producido por obstrucción en las arterias coronarias, que son consecuencias. ¿Esto es algo que es hereditario o es algo que uno desarrolla? Pueden ser las ambas. Hay enfermedades genéticas que predisponen a la insuficiencia cardíaca, tanto que el corazón se dilata y no se contrae bien, o que el corazón se engorda, por así decir, que es la miocardiopatía hipertrófica, o que el corazón se pone muy duro, que es la miocardiopatía restrictiva. Pero también hay cosas adquiridas que pueden desarrollar: el consumo de alcohol crónico, de drogas como la cocaína, por ejemplo, o el tabaquismo, que produce una de las causas más comunes, está asociado a la enfermedad coronaria. Y la enfermedad coronaria e infartos de miocardio, que es la causa número 1 de mortalidad mundial, cuando los pacientes no mueren, pero una parte del corazón se muere, se infarta, llevan a una falla cardíaca, porque el corazón antes estaba intacto y ahora tiene una parte que no funciona, y esa parte que no funciona no puede contraerse. Entonces, por ende, el corazón ya empieza a fallar y el resto del corazón falla. ¿Cuáles son esos momentos y cómo se sabe cuando uno tiene que acudir a un médico como usted en temas de cardiología? Generalmente los pacientes que nos vienen a ver a nosotros vienen referidos por otros cardiólogos que ya no pueden hacer nada por los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esas enfermedades? Como para darle una esperanza a esa gente que nos puede estar escuchando. Por ejemplo, personas que tienen insuficiencia cardíaca, que el corazón está muy débil, les falla, y el cardiólogo general trata de darles medicaciones, diuréticos, y no pueden dejar que el corazón que la persona deje de retener aire, o que deje de estar internada en el hospital semanalmente, cada 2 semanas o mensualmente, con falta de aire, o que el paciente empieza a tener falla de otros órganos, como falla renal, de los riñones o del hígado, porque el corazón no puede bombear suficiente sangre y el resto de los órganos están fallando. O porque el paciente tiene arritmias o problemas del ritmo cardíaco que atentan contra la vida y no pueden pararlas de ninguna manera, ni con medicación ni con procedimientos. O porque el paciente tiene presiones muy altas en las arterias de los pulmones. Estos son todos enfermedades que pacientes generalmente ven a médicos clínicos o a cardiólogos generales o algunos pulmonólogos o especialistas en otras áreas como cardiología intervencionista, que se especializan en las arterias y ponen stents, o electrofisiólogos que se especializan en arritmias. Pero cuando ellos ya no pueden solucionar el problema y la vida del paciente está crítica, o el paciente está en un estado que se llama shock cardiogénico, en el cual está internado en la gran mayoría de las veces en terapia intensiva, con falla en todos los órganos, entonces nos llaman a nosotros para poder salvar al paciente. ¿Y no es muy tarde? Nunca es muy tarde. El único tiempo que es muy tarde es cuando el paciente falleció. ¿Cuáles son los tratamientos que hacen en esos casos críticos? Nosotros tenemos muchos tipos de tratamientos. Empezamos siempre por lo más benigno y conservador, es dar las medicinas apropiadas para que los pacientes se mejoren. Tanto en vía oral principalmente, y si no podemos, en vía endovenosa. Y si el paciente no responde a eso, entonces tenemos que proceder a mejorar su circulación en forma mecánica con dispositivos o aparatos invasivos que hacen que el corazón siga bombeando, o que bombean la sangre, hacen un bypass del corazón, no lo utilizan, pero bombean la sangre en forma extracardíaca y mantienen la sangre circulando. O bien
últimamente cambiar el corazón con un trasplante. Claro. Así que nosotros vemos todo el espectro. Y en los casos en que hay pacientes que no son candidatos para nada porque tienen un alto riesgo de mortalidad, queremos ayudarlos a morir con dignidad, que me parece que es lo más importante, y tratar de enfocarnos en confort y no en su cantidad de vida, sino más en la calidad. Entonces, hacemos todo el cuidado de los pacientes cardíacos de estadio terminal. Y hablemos por un momento de los trasplantes, ¿no? Porque usted me decía, están los trasplantes vivos, digamos, y hay también los trasplantes de corazones, o sea, que se le pone al paciente un corazón artificial. ¿En qué se diferencian y en qué momento se puede poner un corazón artificial o un corazón real, digamos, de un ser humano? Lo que acá se llama el gold standard o el estándar de oro. La mejor opción es cuando podemos darle al corazón al paciente que el corazón tiene una enfermedad irreversible y que atenta contra su vida, el corazón de un donante, y mediante la inmunosupresión pueda seguir viviendo 15, 20, 25, 30 años o más. Eso sería lo ideal. Pero no, me imagino que no siempre hay corazones de un ser humano inmediatamente disponibles. Exactamente. Okay. Hay un sistema muy complejo de lista de espera que depende de las condiciones del paciente y la disponibilidad de los órganos. En Estados Unidos y en Norteamérica aproximadamente 3.500 órganos por más de 300.000 personas que lo necesitan. 3.500 en 300.000. Sí, hay una gran limitación de órganos. Entonces los pacientes que o están muy críticos y no tienen tiempo de esperar para un órgano, o que tienen enfermedades extracardíacas que no los hacen candidatos ideales para un órgano, entonces les ofrecemos un aparato de circulación mecánica que acá se llama LVAD, que es el Left Ventricular Assist Device, el dispositivo de asistencia circulatoria del ventrículo izquierdo. Hay dispositivos temporales en los cuales el paciente tiene que quedarse en el hospital, y hay dispositivos que los ponemos y el paciente puede ir a su casa, que nosotros les llamamos permanentes o durables. ¿Y son permanentes? Pueden llegar a ser permanentes si el paciente los cuida bien, pero generalmente siempre hay algún tipo de complicación que hace que el paciente tenga que cambiar el dispositivo por otro o proceder a un trasplante. Puede tener su dispositivo mecánico o en casos no podemos hacer nada y el paciente tiene... ¿Y en qué casos le ponen ese dispositivo temporal en el que un paciente se tiene que quedar en el hospital? Generalmente lo hacemos cuando tenemos que esperar la decisión. Por ejemplo, la mejoría de ciertos órganos. El paciente entra en shock cardiogénico, como dije antes, al hospital, y tiene falla renal, falla hepática, tiene neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Si no ayudamos que la circulación se mantenga, el paciente fallece. Entonces le ponemos un dispositivo de asistencia de circulación mecánica temporal hasta que el resto de los órganos se recuperen. Hablamos con el paciente, hacemos una evaluación que es multidisciplinaria. Hay psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos, cirujanos, cardiólogos, etcétera, etcétera. Y si el paciente es un candidato apropiado y desea el dispositivo, y nuestro programa igualmente piensa que el candidato es apropiado, procedemos a sacarle el dispositivo temporario y poner un dispositivo durable, en el cual el paciente puede ir a su casa eventualmente en 1 o 12 semanas, recuperarse, y después puede ser un candidato para trasplante si lo quiere, o puede mantenerse así como está. ¿Estos dispositivos de qué tamaño son? ¿Son una cosa chiquita? ¿Sí? La bomba en sí es aproximadamente 1/4 de mi mano. Es un chiquitito. Ajá. Ahí tiene el motor que es levitado magnéticamente. El corazón, el rotor es como si fuese un lavarropas de los viejos que tenía el tambor. Ajá, sí. Entonces
se mantiene por magnetos que hay todo alrededor, se mantiene flotando y se mueve en forma magnética, entonces no roza con nada. Entonces hay un tubito que entra dentro del ventrículo del corazón y chupa la sangre, el rotor mueve la sangre y por otro tubo lo pasa y lo pone dentro de la aorta. Es impresionante la tecnología médica que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y eso, entonces, eso está conectado a un cable en el cual tiene una batería y dos baterías que se intercambian y tienen como si fuese un centro de control que tiene el tamaño de un iPhone aproximadamente, de un teléfono, pero un poco más gordo. Y con eso el paciente puede vivir, lo puede poner dentro de un cinturón. Sí. Ese aparatito lo tiene que llevar consigo todo el tiempo. Lo tiene que llevar consigo. Lamentablemente aún no tenemos la tecnología para tener las baterías necesarias para mover este dispositivo en forma interna. Entonces son externas. Entonces hay un cable que sale y el corazón tiene que y el paciente tiene que llevarlo separado. Pero se están ahora, la tecnología está avanzando cada vez más. Imagínense que hace 10, 20 años los motores eran del tamaño de un lavarropa y el paciente tenía que quedarse por el sentado dentro del hospital. ¡Wow! Y ahora se le pone y se va a casa. Y ahora se lo pone y se va a casa. Y ahora están tratando de generar dispositivos que son implantados al 100%, que pueden ser quizás cargados en forma transcutánea. Así que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. A pasos agigantados, ¿no? Eso es lo que veo. Ese tipo de dispositivos, usted que es de Argentina, ¿sabe si existen en otros países o es algo propio de Estados Unidos? No, sin lugar a dudas existen en otros países. En Argentina y en otros países de Latinoamérica, en Europa. No sé si todos tienen la misma disponibilidad. Claro. Y hay diferentes compañías. Y cada compañía tiene su propio dispositivo que está patentado. ¿Qué avances tiene Estados Unidos con respecto a lo que es cardiopatías? Porque Estados Unidos es un país evidentemente que invierte billones de dólares en investigación médica y en tecnología médica. ¿Cuáles son los últimos avances que usted conoce? Lo que ha avanzado muchísimo en los últimos años es los dispositivos que son menos invasivos de lo que eran antes. Por ejemplo, el dispositivo de asistencia de circulación mecánica, como le acabo de decir, es sin lugar a dudas un avance. Antes los pacientes fallecían o había que esperar un trasplante y muchos fallecían en lista de espera, o había dispositivos permanentes, pero no se podían ir a la casa. Solamente en los últimos 15 a 20 años esto se está popularizando y hay cada vez mejores dispositivos con menores complicaciones, más chiquititos. Ahora los controladores están en una tableta para poder controlarlos, así que un avance tremendo en ese sentido. Tremendo, por otro lado, el avance el cambio de válvulas en forma percutánea. Antes usted tenía que tener una cirugía valvular y no quedaba otra opción que abrir el corazón. Y después avanzaron a las cirugías microinvasivas, en cuales se hacían con robots y con incisiones más chiquititas. Ahora podemos cambiar todas las válvulas en forma percutánea, o sea, solamente con un cateterismo, tanto que punza o la vena o la arteria, y con catéteres especiales pueden ir hacia el lugar donde está la válvula y esa válvula se expande y se pone otra nueva, se saca y el paciente puede irse a la casa el mismo día. De la misma manera, pacientes de otro campo de cardiología, por ejemplo, en la parte de la electrofisiología, muchos pacientes necesitan marcapasos o desfibriladores, y tienen el generador en sí, que es como si fuese un medallón de batería que le da impulsos cardíacos que se implanta abajo de la piel, y siempre tenían unos cables que se conectan al ventrículo derecho, a la aurícula derecha y muchas veces al ventrículo izquierdo, que hacen que puedan estimular al corazón para que se contraiga o hacer que cuando el corazón tiene una arritmia que se llama fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que puede ser fatal, que uno le llama el paro cardíaco. El corazón puede darle un shock y hace que se despierta.
ahora no solamente los generadores son cada vez más chiquititos, sino ahora ya no tenemos la necesidad de tener estos cables, sino que lo hacemos en forma transcutánea. Muchas veces hay desfibriladores transcutáneos que se ponen en la piel, y también nosotros somos uno de los centros que estamos investigando desfibriladores que se pone una semillita de metal adentro del corazón y se implanta y está conectada en forma de Wi-Fi ¡Wow! con el corazón. Entonces no hay necesidad de ningún tipo de cable, mínimamente invasivo. Sí, y que no solamente aumentan la cantidad de años que uno vive, sino la calidad de vida, porque es muy diferente, o sea, tener una semillita de desfibrilador que tener un aparato más grande o externo, ¿no? Entonces... Claro, y además porque disminuye el riesgo de complicaciones y eso disminuye el riesgo de salud, ¿no? Claro. De los que los pacientes tienen que gastar, y disminuye las hospitalizaciones, infecciones, y demás. Entonces hay muchas consecuencias. Entonces me parece que los cambios de tecnología son los mayores. Son los mayores, que han sucedido últimamente. Sí. Y eso vemos que... Yo digo que hay como una gran diferencia cada vez más importante entre Estados Unidos y algún otro país también, ¿no? Porque no es solamente Estados Unidos, pero Estados Unidos, digamos que para el mundo occidental es el que tenemos como referencia, y países de Latinoamérica o incluso países de Europa, ¿no? En lo que son los avances médicos, por lo que es la inversión médica y la inversión en investigación, la inversión en formación, la cantidad de casos que ustedes manejan por día, la especialización, o sea, hay muchas cosas, ¿no? que lo mantienen en el número uno, y a la Cleveland Clinic en la número uno en cardiología. Doctor, otra cosa que le quería preguntar, y ya con esto lo dejo, porque también lo leí en su currículum y me pareció súper interesante, algo que yo no conocía y que no se sabe mucho: cáncer cardiológico. O sea, ¿en qué casos se dan y cómo se detectan? Los cánceres del corazón son raros. Pueden ser primarios o secundarios. Primarios significa que el cáncer o el tumor se origina en el corazón, y secundario significa que son metástasis de otros órganos. Los tumores más comunes del corazón son aquellos que son metastáticos. Cánceres de mama, de melanoma, riñón, timo son los más comunes. Los tumores primarios, porque no todo tumor es cancerígeno, pero los tumores primarios, los más comunes son los mixomas de la aurícula izquierda o aurícula derecha, seguido por otros angiosarcomas, piroelastomas, etcétera, etcétera. Los angiosarcomas, todo lo que sea sarcoma es maligno. Y todos esos se tratan tanto por cirugía, en combinación con radioterapia, si es necesario, si fuesen tumores malignos, y muchas veces quimioterapia. El rol del cardiólogo, como yo, generalmente es biopsiarlos. No es inusual de que haya tumores que están expuestos a la luz del corazón. A la luz significa las cavidades. Entonces tenemos que hacer biopsias y tratar de ver cuál es el tipo de tumor que el paciente tiene y cómo tratarlo efectivamente. Y después los cirujanos se encargan de la cirugía y los oncólogos se encargan del tipo de... Pero no son, digamos que el cáncer de corazón no es algo ni muy frecuente, y es algo que está en crecimiento o no, o sea que cada vez hay más incidencia o no. No es algo muy frecuente. Supongo que quizás haya más incidencia con el tiempo, solo por el hecho de que tenemos mayor tecnología y los diagnosticamos más. O bien porque los pacientes están sobreviviendo más, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de otros órganos, entonces tienen más tiempo para producir metástasis en otros órganos. Claro. De un punto de vista de historia natural de la sobrevida de los pacientes y de aumento del diagnóstico. Y también hay otras consecuencias del corazón producido por cáncer que no es cáncer en sí. Por ejemplo, la amiloidosis cardíaca, que es cuando las personas tienen mieloma múltiple, que es una enfermedad de la médula ósea, en el cual unas células que se llaman plasmocitomas producen muchas proteínas. Esas proteínas se acumulan en el corazón y en otros órganos,
y hace que el corazón se ponga rígido y se engorde y la cavidad del corazón se achique, y los pacientes empiezan a tener problemas de insuficiencia cardíaca, además de tener cáncer. Entonces, el corazón puede ser muchas veces el receptor de otros productos cancerígenos. Y también no nos olvidemos, como habíamos hablado antes, de que el corazón también puede sufrir como consecuencia del tratamiento de otros cánceres. Personas que han sido tratadas con quimioterapias como antriciclina o trastuzumab o prastuzumab para el cáncer de mama, por ejemplo, pueden llegar a tener insuficiencia cardíaca, tanto reversible y muchas veces irreversible. Y también la gente que tiene radiación torácica por linfomas de Hodgkin o otros tipos de linfomas o leucemias, pueden llegar a tener también un montón de complicaciones cardiológicas producido por la radiación. Entonces, hay una conexión muy íntima entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Bueno, doctor, ha sido un placer y una verdadera clase sobre cardiología. Lo vamos a seguir invitando porque el tema es tan amplio y tan importante para la salud de las personas que lo vamos a seguir invitando. Y a ustedes que nos están viendo, quiero que nos dejen sus preguntas aquí debajo de este video para que nos cuenten qué preguntas tienen para el doctor, qué quieren saber sobre cardiología, porque ya ven que tenemos a un súper experto aquí dispuesto a ayudarnos y a educarnos sobre todo, y por eso le agradezco muchísimo, doctor. Mariana, ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme.